Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar estas tres lecturas, la palabra de Dios. Anique Ñandere Saray te lleva esa papel Ñandeyara. Hoy sacañan de Mbekatupe en una forma pedagógica, cómo tenemos que seguir creciendo y cómo hacer nuestro camino, que en el fondo es el camino de santidad. Santidad que dice ser felices, realizarse como personas. Superanar con la Ñandeyara lleva Ñandembouco Ari, Jacob Hanguaisha, para ser felices. Entonces es una gran responsabilidad. Pero atención, la felicidad, queridos hermanos, nosotros la encontramos en la medida en que como comunidad nos preocupamos los unos por los otros. Y este es el gran problema que nosotros vemos en la Biblia, que nos presenta como la dificultad que tenemos los hombres. Lastimosamente, upea lleva. Ñamaña y tereía lleva. Peña de punu ane ya te cuña mañana ya pues ta ube vejina anda ya hechai. Mabo y peña de quere mabo y upebe hoy conteme vagina. Peñandera pisha, hoy pisó a peipo, hoy pisó a peipo, y ande se domina. Aquí, queridos amigos, no es el aspecto que muchas veces las personas quieren indicar y quieren hacer entender, que es como un asistencialismo. Ñandeyara con de ir ñande el asistencialismo, sino que Ñandeyara es ñande que nosotros tenemos que caminar juntos para que todos, dentro de esta diversidad de cualidades, de riquezas que nos ha dado a cada uno, lo podamos y lo pongamos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Cada uno tiene una vocación y un llamado muy especial. Algunas veces nosotros somos los que frustramos la posibilidad de nuestros hermanos para que puedan realizar esas cualidades o riquezas que el Señor les ha dado. Entonces ya es a mí. Estamos en este segundo ya domingo del tiempo de Cuaresma, el segundo ya de nuevo. Hoy la palabra de Dios nos habla de transfiguración, evidentemente, si le vamos a poner un título. La primera lectura viene del libro del Génesis, estamos en el capítulo 12, 1-4. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Queridos amigos, qué lindo es escuchar este llamado. Ñandeyara Ojeno. Y esta es la vocación Peiguajanguá. Esto es uno de los pilares esenciales que nosotros tenemos en la Biblia como historia de salvación. La Biblia después se va a escribir sobre tres elementos indispensables, tres, vamos a decirle así, columnas esenciales sobre las que se va a realizar todo el plan de salvación. Las tres promesas famosas: deja tu tierra, te daré una descendencia, y de esa descendencia saldrán reyes. Tres grandes promesas. A ver, entonces ya es toda la historia de la salvación, que luego se cumplirá justamente con la presencia, con la llegada del reino de Dios, Nuevo Testamento, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ir viendo lo que el libro del Génesis en primer lugar nos dice: deja tu tierra natal y la casa de tu padre. Nosotros estamos en este ambiente de Cuaresma, 40 días, Peñandeyara y Añandeiga, tu Hanguaisha, Ñande, Yayapobe,
último domingo, en el séptimo domingo del tiempo ordinario, terminaba el Evangelio de San Mateo diciendo: sean perfectos, como su Padre del cielo es perfecto. Añande upeisa ñamaña, ñamaña hoy peñande yupe hoy, peñandere coveres allá. Jesús mío, Dios mío, vaya que upeisa ñande ya puedo ser perfecto, nada más y nada menos que como Dios es perfecto. Bueno, primero tenemos que entender que la perfección quiere decir vivan esa dignidad en la que ustedes fueron creados. Esa dignidad o esas cualidades y capacidades que ustedes recibieron, realícenla, pero a full. Todo verdaderamente realícenlo, así como el Señor les ha dejado, así como el Señor les ha regalado, así como el Señor ha puesto y dejado en el corazón de ustedes como esa semillita que tiene que ir desarrollándose. Pero sean perfectos, caminen buscando el desarrollo, la felicidad, la alegría, vivir como hijos de Dios. Y por eso, hoy en este tiempo de Cuaresma nos está diciendo, todo lo que es dejar la tierra quiere decir aquello que de cierta manera nos está arraigando a situaciones negativas, nos está arraigando, ¿viste? Dejar la tierra, dejar ese terruño, dejar eso que a nosotros nos deja y no nos deja crecer, nos deja entonces en todo caso estáticos y nos deja más bien anquilosados a una realidad. Dejar la tierra, dejar una situación de pecado y vete a la tierra que yo te mostraré, nos dice el Señor. Pero esto, queridos amigos, después nos lleva, y por eso estamos en tiempo de Cuaresma, en la medida en que nos convertimos, nos lleva a una consecuencia, y la consecuencia es esencial. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Tenemos que ser bendición para los demás. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. No nos olvidemos que cada uno de nosotros, en la medida en que crecemos, en la medida en que respondemos a lo que el Señor nos pide, somos también bendición para los demás. Bendeciré a los que te bendigan. Los que te bendigan. ¿Por qué? Y porque vaya bandera y co. Entonces te bendicen, pero qué buena vida, qué manera comprometida en su vida. Y entonces ellos también serán bendecidos por tu misma bendición, por tu misma presencia. Pero también, atención, maldeciré a los que te maldigan. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Porque si nosotros también somos maldición, ciertamente que todo lo que viene como consecuencia del pecado, lo negativo, entonces es maldición para nosotros en el sentido que no realizamos esa santidad y ese proyecto de Dios. Vamos a pedir al Señor esta gracia desde esta primera lectura maravillosa en este tiempo de Cuaresma, que nos invita a dejar todo lo que es la tierra, todo lo que es el afianzarnos a las cosas del mundo, a las cosas pasajeras, y vamos sobre todo hacia la tierra que el Señor nos promete. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Eres santo, estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, nuestra jornada que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo para dar pasos concretos en nuestra vida de conversión. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy en este domingo leemos del libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4a. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que nos invita hoy a través de esta primera lectura a desraizarnos, evidentemente desraizarse de las cosas negativas, aquello que nos ata. Deja tu tierra, deja las cosas del mundo, deja aquello que te está atando a este mundo y vete a esa tierra que yo te mostraré. Esa tierra que emana leche y miel, es decir, es la presencia de Dios. Por eso es el Señor el que nos muestra esta tierra. Y entonces viene como consecuencia: de ti haré una gran nación. Ser una gran nación que no significa simplemente en la cantidad de habitantes, sino que por los principios y los valores que nosotros llevamos en el corazón, en la vida, y que nosotros presentamos ante el pueblo, ante los demás, como testimonio de vida y como convicción que nosotros llevamos en nuestro corazón. Les voy a bendecir, van a recibir esta bendición. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Peñantea lleva yahuerecono, peñande yara, peñandero basa lleva. Peñande yara, oino, peñande buipea, lleva ñande oico, anga yajilcua boja ñame, ñandera pichacuera ve. Peñande yara, gracia ya. Y eso quiere decir, tú serás una bendición. Bendición para los demás, bendición para aquellos que están en contacto con nosotros. Tenemos que bendecir a los demás con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de obrar. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré al que te maldiga. Queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente hoy al Señor. Recibir en primer lugar esta bendición. Y al recibir la bendición, por nuestro testimonio y ejemplo de vida, la bendición para nuestro pueblo, para nuestra familia, para nuestra gente. Y que Dios nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos reflexionando en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy de estos domingos especiales, este tiempo especial, Cuaresma, 40 días de reflexión, de preparación. Habíamos dejado el tiempo ordinario en que habíamos escuchado
la propuesta del Evangelio en esos 7 domingos, pero sobre todo el sexto y el séptimo domingo del tiempo ordinario es Iñandé, pero yo les digo, ¿verdad? Y se acuerdan que el Señor, el último Evangelio, la última propuesta bastante difícil, ustedes escucharon decir que tienen que amar a sus amigos y odiar a sus enemigos. Y ahí nos dicen, no, ustedes tienen que rezar, amar a su propio enemigo también. Esa es la vida cristiana. Bueno, todos estos elementos nosotros le dijimos al Señor, tiempo Señor, porque si no diga tuya ya puedo pear. A pear eñande, ya no me eñande hina, hoy eñande. Estos 40 días para que nosotros podamos hacer un camino de resurrección. Ya hay que janua lleva. Peñande ni ame, peñande con asome, peñande a punto ume allá echamba batata para poder conseguir. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Esta segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1 del 8 al 10. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús, desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Esta es la carta de Pablo para Timoteo. Es un mensaje de camino, de lucha, de afrontar los sufrimientos, de afrontar los problemas que encontramos en la vida, tiempo de Cuaresma. Nosotros tenemos que mirar todos los elementos que hacen parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia familia, de nuestra propia convivencia y de la relación con los demás. Comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Diga tú y goñandé, entonces la ñamañante lleva esto yesha, el compartir. ¿Por qué? Y porque todos somos responsables en la construcción del reino de Dios. Construir el reino de Dios significa traer el pensamiento, el Evangelio, la vida de Dios, la vida de Cristo en medio de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Comparte conmigo los sufrimientos de Jesucristo. Los sufrimientos que suceden entre nosotros. Es necesario padecer por el Evangelio. Aquí hay una causa. Ñandé daja ei masoquista, ñandé daja ei cuya sufriseuinte alleva, sino que entendemos que para conseguir el Evangelio vamos a tener que luchar. Nosotros nos encontramos ante dos realidades de nuestra vida, el bien y el mal. Y esto lo encontramos continuamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos que luchar contra el mal, el bien que tiene que vencer al mal. Y eso para nosotros implica lucha, empeño, sufrimiento, y por eso dice, por el Evangelio. Nuestra lucha es por el Evangelio, nuestra lucha es porque queremos traer el bien en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad, animado con la fortaleza de Dios. Y esto mucho más fuerte todavía porque nos está diciendo que el único camino para fortalecernos y para llegar a Dios va a ser con la fuerza de Dios. Si la fuerza de Dios no está en medio de nosotros, si el Espíritu del Señor no nos acompaña, no nos ayuda, no gobierna nuestro existir, evidentemente que es la fortaleza de Dios. Porque Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado. Es una vocación, es un llamado. Ñande Yara entonces lleva o me ñande a cada uno de nosotros ese llamado específico para que cumplamos una misión y para que lo podamos poner al servicio de nuestra comunidad. No por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Y esto también lo reconocemos y lo sabemos.
Peñande yara ñande no inojina quiere decir que ñande yara maoi o me eñandea o cuavo peñande ña ñande corazón ñande ume y hay cuajangua peñande la pemba esa para ya potañaina. Y por eso dice, no es simplemente por nuestras obras. Se la se valea, se ikatua ya popá, la se haya poseja, se haya poseja, lleva, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. La gracia, el gratis, gratia, ¿verdad? En latín quiere decir el gratis. Quiere decir que es una donación y es la vida misma de Dios que se nos entrega a nosotros. Ahora, ñande ya le imagina. Ñande ya yesa veana, ñande ya yesa cuana. Ahora, esa mante ñande ya lleva ñañe mombareteta y vamos a poder también poner al servicio, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Pero esta gracia, queridos hermanos, no es una gracia simplemente que está porque nosotros decíamos por nuestras obras lo conseguimos. No. Esta gracia de expandir el reino de Dios y de ofrecer la misma gracia de Dios es porque Él ya nos ha dado y desde toda la eternidad. Queridos amigos, pidamos entonces al Señor, en primer lugar, darnos cuenta y sobre todo aceptar esta gracia para que también nosotros podamos ofrecer a todos los otros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo.
veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ñande Yara, Ou, Ojucuabo, Ñande, Ayepa, Peñeru, Vivela, Jaoipotá, Maepa, Oyerurea, Ñande, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Siempre es un tiempo de salvación, un tiempo de conversión. Ñajenduja, Huaya, Ñande Yara Ñe'e. Hoy leemos esta tercera lectura, que es el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 17, del 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra
y se oyó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Queridos amigos, estamos con este tema famoso, como nosotros le llamamos, de la transfiguración. Es el segundo domingo. ¿Por qué la transfiguración? Y porque justamente como termina nuestro evangelio: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es la gloria hacia donde nosotros también estamos caminando. Esta es la muestra de la gloria. Justamente miren que aparecen los 3 discípulos que son los responsables después de todas las comunidades, al inicio las comunidades cristianas, las comunidades apostólicas. Imagínense, Pedro, Santiago, primer obispo de Jerusalén, y su hermano Juan, todas las comunidades joaneas. Imagínense entonces, Pedro, Santiago y Juan. Con A3 siempre aparece veñan de Yarandi, Ubatá, Alleva, Ojendu, Oicuaba y Deibey. Fíjense nomás, en todos los evangelios, Pedro, Santiago y Juan están en los momentos cruciales de la vida de Jesús. Están en el Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan. Están en el momento en que Jesús levanta a esta niña de 12 años, la resucita, Pedro, Santiago y Juan. Están aquí en el momento de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces son los elementos fundamentales y esenciales que a nosotros nos hacen entender que el Señor siempre nos llama de una manera particular. El Señor quiere que nosotros conozcamos bien el misterio de la salvación. Lleva así como Pedro, Santiago y Juan, para que sepamos la oferta de la salvación. La construcción del reino de Dios. Los lleva aparte a un monte elevado. El monte elevado, la montaña, es siempre el lugar donde se manifiesta Dios. Es el lugar donde le encontramos a Dios. Es decir, no es simplemente hombre, ¿verdad?, sino que también cumple la voluntad de Dios, y así como cumple la voluntad de Dios, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Nos da la certeza y nos está diciendo cómo el Señor se transforma, cómo el Señor también al mismo tiempo nos está llamando a subir, a escalar el monte y que hagamos un camino también de transfiguración, cambiar el rostro, sentir esa nueva presencia de Dios en nuestra vida que nos purifica, que nos lava las vestiduras. En el bautismo incluso nosotros, ¿verdad?, hacemos esa bendición de la ropita blanca, decimos sus vestiduras blancas, es decir, libre de todo pecado. Es la presencia y la gracia. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Lavar nuestras vestiduras, lavar y blanquear. Y como diría el Apocalipsis más adelante, en la sangre del Cordero, dirá después, ¿verdad? Pero esto nos está mostrando y nos está diciendo que el cristiano tiene que dejarse tocar por el Señor para ser transfigurado, ser lavado, resplandecer, como estas vestiduras que se volvieron blancas como la luz. Y ahí tente maupeante oíla ñandé este día ñaña pisaca pona allí cua pona veña de yaro allí ñandé tamba imagina vea. Hacer que nuestro camino sea un camino de transfiguración, de purificación, de lavar nuestras vestiduras. Y aquí aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés, queridos hermanos, está representando nada más y nada menos que a la ley, la Torá.
y está con Jesús. Y está también Elías. Elías representa a la profecía. Los dos son elementos fundamentales dentro del caminar del cristiano. Y anden diga, tú y ya las leyes. No es que nosotros nos ponemos en contra de la ley, absolutamente, lo asumimos. Y los profetas, justamente el anuncio, Moisés y Elías son las dos muletas, pero en el centro está siempre Cristo. Después desaparecerán ellos. Aquí es donde nosotros encontramos y decimos, Señor, qué bien nos encontramos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero lo esencial y lo fundamental es cuando sale esta palabra de la nube. Este es mi Hijo querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios, de una manera espectacular con la transfiguración, nos está diciendo, la transfiguración solamente sucederá en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro país. Hoy cota la cambio en la medida en que nosotros escúchenlo. Mabe la ñajenduta. Añajenduta veñan de yarañe. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. En este momento tenemos nuestro segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. En este domingo, de una manera muy especial, evidentemente, el tema ante la pregunta, ¿qué es la transfiguración? ¿En qué consiste? O mejor dicho, miremos un poco cuál es el fin y el fruto de este acontecimiento. Fin y fruto, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Y cuál debe ser el fruto en la vida cristiana entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad? ¿En qué consiste esta transfiguración? Vamos a ir mirando algunos elementos que nos tienen que ayudar, queridos amigos. En primer lugar, la transfiguración lo que está haciendo es confirmar eso que en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús pregunta, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Aquí teníamos la respuesta, ¿verdad?, de Pedro. Pedro que dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Aquí entonces estamos mirando esta misión de Cristo, esta misión de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Delare huerúa jina lleva peñan de yarañe. Delare yuva ave emuesaca. Orere vea lleva ore apetu uro y cuajan eva peñan de yara loibotá. ¿Se acuerdan que en el Evangelio justamente en esta aparición dice que en un momento se encuentra rodeado Jesús de Moisés y Elías, los profetas y la ley? Moisés es la ley. Son como muletas, estas dos muletas que ayudan al cristiano a caminar, la comunidad cristiana, a través de las leyes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cómo tenemos que comprometernos, en síntesis? Y por otra parte, entonces los profetas. La misión de los profetas, sabemos muy bien, mirando la realidad. Aquí Elías representa a los profetas, mirando la realidad. Bueno, atención, hay que corregir, o si no también entusiasmar, dale fuerza, pueblo, caminar hacia adelante. La transfiguración, por eso, cuando dice, tú eres el Hijo de Dios, enseguida el Señor después responde y dice, pero atención, el Hijo va a tener que sufrir mucho, va a padecer, va a ser condenado, va a morir en la cruz. Pero luego dice, al tercer día va a resucitar. Aquí tenemos la prueba de la resurrección. Esa es la transfiguración, queridos hermanos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Pero a la transfiguración, a nuestra propia resurrección, vamos a tener que pasar por el Viernes Santo. Vamos a tener que padecer, queridos hermanos. Vamos a tener que pasar por la cruz. Pero a nivel Pedro, Santiago y Juan son estos tres que acompañan a Jesús al monte alto. Así, de esta manera, se consagra la revelación de Jesús, Hijo del Hombre, paciente y glorioso, cuya muerte y resurrección se cumplirán en las Escrituras. Revela la persona de Jesús. Él le está diciendo, este es el Hijo amado y es el Hijo trascendente, que posee, ¿qué cosa? La gloria misma de Dios. Manifiesta a Jesús y su palabra como la ley nueva. Atención. Esto también porque nosotros sabemos que en la transfiguración uno de los elementos esenciales que aparece aquí es cuando están, dice, los vio conversando la ley y los profetas con Jesús. En un momento después desaparecen tanto Moisés como Elías. Con algo de ahí la pecha ante con algo ahí, pero de un sentido pedagógico y de un sentido teológico. Aupeare entonces cuando dice que desaparece Moisés y cuando desaparece Elías, quiere decir que ahora lo que queda en el centro es el Evangelio. Ahora queda nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Aupeare con la aupeje y entonces, pepe en tus agüeyas. Esas muletas que le sirvieron tanto la ley como los profetas para que siguieran el camino, la rectitud,
Pehuatajanguay, esa comunidad haya detrás del Señor, coanga, ya ella veme la shera, es decir, Jesús. Pejendu que no chupe. Pejendu lleva. Aquí está la confirmación, ¿verdad? Hijo de Dios, presente aquí en medio de nosotros. Entonces manifiesta a Jesús y su palabra como la ley nueva. Moisés, la ley nueva. Desaparece Moisés, se queda Jesús. Por otra parte, anticipa y prefigura el acontecimiento pascual que por el camino de la cruz introducirá a Cristo en la plena expansión de su gloria y de su dignidad filial. Esto nos muestra también, ¿verdad?, el hecho de que Jesús, al decir antes de esto, estuvo la manifestación diciendo, atención, lo de Cesarea de Filipo, oñemón de Ipágibe, lleva el Hijo de Dios, no puede morir, el Mesías, nuestro Salvador. Ese digo, de gore llore, pues son a mis anguayas, lleva y va a ver, ore, que había sido, hay que sufrir mucho, vas a tener que morir en la cruz. Pero nos induce ese tercer elemento que dice al tercer día resucitará. La resurrección es lo esencial y por eso manifiesta a Jesús y su palabra aquí en este camino que pasa por la cruz. El camino de la cruz, el camino que nos lleva a la resurrección. Y esto es lo que introduce a Cristo en la plena expansión de su gloria. La resurrección, pero para eso, para llegar, vamos a pasar por la cruz. Estamos en tiempo de Cuaresma y nosotros al reflexionar sobre el tema de la transfiguración, estamos reflexionando sobre nuestro camino de resurrección en realidad. Entonces, ya tenemos que imaginar la liturgia del día de hoy al hablar de la transfiguración nos dice, bueno, está el camino de Cesarea de Filipo donde ustedes escucharon la cruz, y la cruzúa lleva, porque es parte de nuestra vida, el sufrimiento, la lucha, el empeño. No nos podemos dejar vencer por las cosas del mal. No, diga tú. Miren que existe la transfiguración, miren que existe entonces la resurrección. Y por lo tanto, esta es la dignidad del Hijo de Dios. Esta experiencia anticipada de la gloria de Cristo está destinada a sostener a los discípulos en su participación en el misterio de la cruz. Y aquí está lo esencial entonces, y viene bien subrayada esta frase. Esta experiencia ya anticipada, porque ñande yara o era shubecuera o shakai shubecuera hay shubecuera anike penecangute anike bebitata pere. Fíjense, queridos hermanos, en la experiencia de sacerdote, 30 años por ahí te imaginas, lleva de país. Así estamos en duda, lleva y mucha gente viene de repente ahí de senda güerubia, ve me peñan de yara, se llana en dulce me peñan de yara, etcétera, etcétera. Porque la serie cobe, las experiencias, mi negativa y tereja, te cuñan de yara, nacer en duya, lo que sea. No, diga tu ñanegan, y justamente la transfiguración este segundo domingo nos vuelve a insistir y nos vuelve a decir, atención, hay un camino de dificultades, un camino de pecado, un camino de debilidad, un camino en que nosotros nos encontramos inmersos con los que tenemos que luchar para poder vencer. Pero me han dicho tú ya de la ñamboye, pues indica tú y la yaguata curusu, entre los allá de cola de curusú. Y para cada uno, y pogí en la medida en que es a medida de cada uno, lleva. Eso nos corresponde a cada uno, pealañan de curusúina, de acuerdo a quienes somos nosotros. Bueno, pero el Señor nos dice, esta experiencia es una experiencia anticipada. Ya esa cama veme, upealo y cota va a haber una transfiguración. Tu camino de cruz, tu lucha, tu empeño, sin desánimo, sin dejar colgados los botines, entonces está destinada ciertamente a sostenernos a nosotros, porque ya es ya no, apenas de moquene, upeña de ya es bueno, de yara, nada oye esa caña de, qué lindo, operar con la expresión de Pedro, la oyesaina, qué lindo, Señor, estar aquí, qué lindo, Señor.
Oye, esa cosa, vamos a quedarnos aquí, hagamos 3 tiendas, pero ya pues ese lugar de los dioses, ese lugar, o peago la cielo, y entonces nos hace entender que este camino de resurrección es el camino final, pero vamos a tener que alzar nuestras cruces, vamos a tener que llevar sobre nuestras espaldas y seguir al Señor. Secuela Christi, seguimiento de Jesucristo, vida cristiana. Muchas veces nosotros ya queremos, entre comillas, anticipar nuestro cielo de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay bajapeo y coñan de ella estilo mitad malcriado lleva, que después al final de cuentas no conseguimos nada. ¿Por qué? Y porque nos dejamos llevar simplemente por nuestros caprichos. Por lo tanto, queridos amigos, los cristianos, es decir, cada uno de nosotros, hechos por el bautismo, partícipes del misterio de la resurrección. Resurrección. A veñan de bautismo, veñan de yare como veina, veñan de ahoa lleva, monotía lleva. A vea, ñande, hay una bendición especial para la ropita blanca, ¿se acuerdan? Entonces, aquí esto está prefigurando la misma transfiguración de cada cristiano. Ahora ya eres una criatura nueva. Eres una criatura resucitada. Es la anticipación de nuestra misma resurrección. Liberado del pecado original. En la oración. Con la ayuda de tus padres y tus padrinos para que esta ropita blanca no se ensucie. Porque vamos a encontrar nuestras cruces. Pero diga tú y la ña renega, veñan de yara contra, ¿entendiste? Porque este es el camino del cristiano. Vamos a encontrarnos siempre entre el bien y el mal, pero no por eso tenemos que desanimarnos. Somos ya llamados nosotros como cristianos aquí en la tierra a prefigurarnos cada vez más por la acción y la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces este es el momento, segundo domingo de Cuaresma. Hoy al celebrar la transfiguración, queridos amigos, que podamos entender que nuestro camino es un camino de transfiguración. Nuestro camino es un camino de santidad. Todo lo que es blanco, todo lo que representa la luz, significa para nosotros la vida y la gracia de Dios. Ya llegué que entonces peñan de yara, llevé que tu anguaisa, muesaca, peñan de recoe, que podamos ser transfigurados por el Señor. Y sobre todo que podamos comprometernos. Ani que ya negangete, ani ya pitati, petapecuare, ya guatágena. Y eso tenemos que hacerlo como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes en este domingo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.